137-137, hay un teléfono para vuestras notas de voz, el WhatsApp 633 50 50 11, en las redes sociales Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y además un email espacioenblanco@rtve.es. Y con todas las líneas de comunicación abiertas vamos a presentaros los temas de hoy. No os perdéis a la invitada que tenemos. Estos son nuestros planes de hoy. Nuevos universos desconocidos nos esperan y, como siempre, eres nuestro especial invitado. ¿Sueñas mucho? Yo muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿Todas las noches? Todas las noches. ¿Te acuerdas de ello? Me lo paso pipa, sí. Y además es que cuando no me enfado, no lo recuerdo, me enfado y al cabo de un rato me acuerdo. ¿Sí? Sí, anoche me estuve casando 2 veces. Sí. Sí. Además me vi con un vestido de novia dorado, digo, qué espanto. ¿Y los novios eran guapos? No, al novio no lo vi. No, creo que no llegué a casa. Ya os decía que no os perdierais a nuestra invitada Ana María Vázquez hoy. Es un placer que estés con nosotros. Buenas noches, Ana María. Igualmente. Un saludo a todos, ¿sí? Hacía tiempo que no veníamos por aquí. Yo le he dicho a Rosa que lo menos 7, 8 años, me ha dicho que no, mujer, que 4. Yo creo que tantos no. 4. 4 años ya. Claro, no me había jubilado y ya me he jubilado hace 4 años. Bueno, déjame que te presente, doctora en Historia Antigua. Eras de las listas, ¿no? Con la calificación sobresaliente cum laude. Hombre, claro, una tesis impresionante. ¿Sobre qué la hiciste? La religión romana en España, fuentes epigráficas, arqueológicas y numismáticas. Y también licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense. Claro. Y ha sido profesora de la Universidad de Distancia. He estado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Departamento de Clásicas de la Complutense, luego pasé al Consejo y luego a la UNED, que me encanta. Sí. Somos la mayor universidad del mundo y todavía digo somos porque sigo siendo UNED, obvio. ¿Sí? En el corazón. Vale. Mi alma mater es la Complutense, pero la UNED es fascinante porque es una universidad de radio, de televisión y de ondas. Y entonces tengo alumnos en todo el mundo. ¿Has sido miembro de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología o eres miembro? ¿Qué decían de ti tus alumnos? Porque vaya personaje que estás hecho. ¿Qué decían de mí? Lo más fácil que han hecho ha sido pedir mi cabeza. Sí, ¿por qué? Pues porque de un año que tenía 2.500, me cargué el 92% en febrero. No me extraña que pidieran tu cabeza entonces. Pero luego aprobaron. Hombre, claro, además es que si tú apruebas a mucha gente en febrero, se duermen. Entonces lo que hay que hacer es cascar en febrero para que estudien. Es una técnica. Pero no, el problema es que, claro, llegan y dicen la UNED, esto nada de chicha y nabo. Esto es fácil. Se encontraron con la Vázquez, les puse al Misaduca y sacaron una camiseta hace 5 años que decía, ¿quién coño es esa Misaduca? Pero así, ¿eh? Sí. Sí. Y todo el mundo tiene una camiseta ahora que pone, ya sé quién es Misaduca. Esta es nuestra invitada. Ha escrito un libro que se llama ¿Y los sueños son o no? ¿Y eso por qué? Pues porque me lo encargaron. Sí. De la editorial. Me dijeron, mire, que por la característica de sus intervenciones en la radio y tal, pues es usted bastante divertida y queríamos hacer un libro. Es que escribiese un libro sobre los sueños, ¿se atreve? Yo dije sí. Entonces, es la primera vez que escribo de algo que no sé. Y cuanto más estudio, menos sé, con lo cual no sé de qué voy a hablar esta noche. Vamos a intentarlo, ¿te parece? ¿Eso? Ha estado otras veces en el programa hablando de cosas de Egipto, de magia, de talismanes, de montones de cosas, dando lecciones magistrales. Esta noche vamos a hablar de algo que no sabemos, o que hay muy poca gente que sepa, aunque tú lo practicas a menudo. Sueñas. Todos soñamos, algunas personas dicen que no sueñan, pero parece ser que sí sueña todo el mundo, aunque no lo recuerde. No lo recuerde, vale. 900-137-137 nuestro teléfono. Vamos con la primera introducción que nos mete en ese mundo de los sueños. Algo que realizamos cada noche y que es un absoluto misterio. ¿Qué son los sueños? Cuando estamos dormidos, el cuerpo descansa. Los músculos se relajan. El corazón se ralentiza y la respiración es pausada
y rítmica. Pero el cerebro se activa. A lo largo de la vida, los millones de células que tenemos en el cerebro se envían señales. Así que toda la actividad eléctrica de la cabeza se produce mediante ondas. Ondas cerebrales que se utilizan como medida de la actividad cerebral. Lo impresionante es que hay más actividad cerebral cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. El sueño es un estado de conciencia alterado. Siempre hemos pensado que en él predomina la inactividad. Sin embargo, ahora sabemos que se trata de un proceso de gran actividad mental y corporal. El sueño sigue un ciclo regular todas las noches, y las ondas cerebrales siguen patrones predecibles. Actúan según las etapas del sueño. La primera fase es transitoria. Es un poco como cambiar las marchas de un coche. La primera fase solo sirve para llegar a la segunda, pero hay que crear el momento adecuado para pasar a la siguiente etapa del sueño. La primera y la segunda fase son las más ligeras. Las ondas cerebrales son solo un poco más lentas que cuando estamos despiertos. Pero llega un punto que se repite varias veces a lo largo de una noche, durante el que se produce un cambio drástico. Es la denominada tercera fase. Cuando estamos en esa tercera fase del sueño, somos ajenos a cualquier sonido o movimiento que se produzca a nuestro alrededor. Es una explicación de lo que es el sueño, pero hay más. Más que vamos a intentar averiguar con nuestra invitada. Ahí se explicaba, eran científicos que están estudiando. ¿Hay mucha gente estudiando los sueños? Te lo pregunto. Muchísimo. Yo me he encontrado que hay además en la Seguridad Social Española y en las diferentes sociedades particulares hay unidades de sueño. Sí. Sí, sí. Y además me he encontrado, lo cité al final, porque yo no pensaba que existía y por fin me lo encontré y fue una sorpresa. El sueño es un problema tremendo. Si no duermes, te pueden producir alucinaciones y si te duermes te puede dar una narcolepsia y te puedes quedar dormido. Tú imagínate que de repente estamos hablando y hago plum y me quedo dormida. Son alteraciones del sueño, es tremendo. Uh-huh. Es precioso, es un tema que me ha fascinado, desde luego. Sí, he visto en el libro que lo tocas desde muchos puntos de vista. Hombre, es que lo primero que tuve que hacer es buscarme la base física. Date cuenta que yo soy historiadora, estoy metida en el tema de los sueños históricos, que es la tercera parte del libro. Pero he tenido que preguntarme yo misma qué es el sueño y ahora sé menos de lo que sabía cuando empecé, claro, porque hay unas teorías magníficas como que puede predecir el futuro o que el tiempo se puede desdoblar. Y ya verás, y supongo que podremos hablar de ello, que hay científicos que hablan de que sus conocimientos se los ha dictado su diosa en sueños. Entonces esto entra con lo que hemos hablado siempre, que es el mundo de los sueños, si está desligado de las personas, o puede haber extraterrestres, o formamos parte, que es una de las teorías, de una mente universal, Miguel. No adelantes temas, ¿vale? Precioso, yo es que estoy fascinada, te lo prometo. Y cuanto más estudio, más me gusta y menos sé. Nos suele pasar a casi todos. ¿En qué parte de la mente o del cerebro se producen los sueños? ¿Se sabe ya? Pues parece ser, como no me digas ¿Estás incómoda con...? Estoy incómoda con las gafas y con los... auriculares. Sí, con los auriculares. Pues los sueños se producen en... ¿El hipotálamo? No sé dónde está. Mira, tengo un lío de cerebro. ¿Sí? Porque, claro, me he encontrado que tenemos una angina, que es la angina que me dijeron, quítalo de cerebral, pero yo no conocía nada del cerebro, con lo cual puedo tener alguna equivocación y ruego a los oyentes que si la tengo pues me la digan y lo corrijo, ¿no? Pero efectivamente se producen, creo que era en el hipotálamo, ¿no? En algún sitio he leído algo también. Efectivamente. ¿En qué lugar se generan los sueños? Un grupo de expertos del Hospital Universitario de Zúrich afirma hace años que la parte trasera de la corteza es la encargada de la creación onírica. Porque además tengo puestas en nota los sitios, los lugares y la bibliografía de los que he tomado esas teorías, porque obviamente yo no domino este tema, ¿no? Ya. Es curioso, como decía esa introducción, que
aparentemente que cuando estuviéramos dormidos tenía que estar el cerebro más tranquilo, sin embargo tiene más actividad que cuando estamos en vigilia. Efectivamente, es decir, que una de las teorías que he conseguido enterarme es que es una especie de almacén que el cerebro va reparando las neuronas mientras duermes, porque cuando estamos despiertos tenemos un desgaste. Pero eso no se concilia bien o no casa con lo que acabamos de decir, que cuando estamos dormidos, nos funciona el cerebro a mayor velocidad, con lo cual es como si dices, tengo un coche que me lo van a reparar en el taller y tienen el motor a 180, y dices, pero qué barbaridad, ¿no? Y hay una cosa que me ha encantado, que no sé si lo has visto, que podemos dormir con medio cerebro durmiendo y con la otra mitad despierto. Como hacen los delfines. Exactamente, que además se han comido, al publicar el libro, se han comido la palabra delfín y demás cetáceos. Ya. Pero yo, cuando estaba criando a mi hijo pequeño, que no dormía en 7 años seguidos, no durmió, es muy curioso porque yo dormía con un ojo cerrado. Solo un ojo cerrado. Yo, por el pasillo, paseando al niño, lo que hacía era cerrar un ojo y descansaba. Y inconscientemente estaba haciendo de madre delfina. Sí, te hemos visto hacer cosas muy raras. De repente, Ana María es capaz de escribir con las 2 manos. Sí. La misma cosa, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Ahora ya nos dice que duerme con un ojo. No, pero además ya sabes que escribo perfectamente, Sí. con una mano hacia la derecha, hacia atrás a la izquierda, y luego doblamos por la mitad y coincide, con lo cual debo tener desconectados los hemisferios cerebrales como los delfines. A ver si soy un pez. Siempre he dicho que eres un poco rara. Soy bruja, Miguel, ya lo sabes. Sí. ¿Hablas de rosa mosqueta o rosa mosqueta? ¿Qué es eso de Precioso. ¿Qué es eso? Precioso. Pues espérate que busco dónde está la página y te lo cuento en serio, porque repito que no me la sé. ¿Me puedes decir el...? No lo tengo apuntado la página. Vaya, la página 52. Mira. Sí. Además lo tenemos dibujado porque la neurona rosa mosqueta... ¿Hay una neurona que se llama así? Sí. Se llama rosa mosqueta porque tiene la forma de una rosa cuando le quitas los pétalos. Y además es de color rosa. Y esto se lo dedico a mis compañeros de la UNED que estudian el cerebro en ratones. Pero la rosa mosqueta, que acaban de descubrir hace poco, resulta que es propia solamente de la especie humana, con lo cual se atribuye a esa neurona que acaban de descubrir, que siempre ha estado, obviamente, la hominización, es decir, que de mono a hombre, si nos creó Dios, lo que nos puso es el chip en forma de rosa mosqueta. ¿Y sirve o tiene algo que ver con el mundo de los sueños? Claro, porque nos convierte directamente en capaces de recordar y además de hablar y ser personas. No somos monos, aunque sabes que los chimpancés pueden utilizar útiles, pueden romper, por ejemplo, el cóndor y los buitres tiran piedras para romper el quebrantahuesos, ¿no? Para romper los huesos y tal. Tienen esa aproximación, pero no son humanos. Lo que nos hace humanos es precisamente la neurona rosa mosqueta, que además se ha descubierto no hace ni 2 años, en agosto del 2018. Qué curioso. Por la noche hay diferentes ciclos, los hemos visto, los vamos a ver más adelante, y estoy leyendo desde Marruecos, dicen que la mejor divulgadora de historia antigua que existe. Un privilegio oírte. Muchas gracias. Y saludo a mis alumnos y a las mujeres, que hoy es el Día de las Mujeres. Vale, ya no sé qué te iba a decir. Venga, me cuente. No, lo que quieras. 2 y 24, 24 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, luego me acordaré de la pregunta que te quería hacer. 900-137-137, por si queréis preguntar, es muy difícil con este ser hacer una entrevista. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Los sueños forman parte de un proceso mental involuntario donde reconstruimos un mundo a partir de la información almacenada en la memoria, generalmente relacionada con experiencias vividas, recuerdos recientes o de años pasados. El soñar nos sumerge en una realidad virtual formada por imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones. Los recuerdos se mantienen al despertar y pueden ser simples, como recuerdos de imágenes, colores o ideas. Los sueños más elaborados contienen escenas, personajes, escenarios y objetos, como si hubieses visitado otro lugar. Se sabe que cada sujeto tiene una forma única e irrepetible de soñar. El mundo de los sueños. ¿Pero qué se puede encontrar en ellos? Buscamos respuestas. Te quería preguntar antes que eso, en el mundo de los sueños, aparte de esa serie de ciclos, estamos renovando neuronas, qué curioso. Uh-huh. El cerebro, nuestro ser, nuestro cuerpo se encarga de renovar nuestro cuerpo, lo que tenemos. Claro, incluso se llega hasta los 90 años renovando neuronas. Además es curiosísimo, porque antes te puedo decir, hace 30, 40 o 50 años, se decía que el cerebro humano iba perdiendo neuronas y por eso envejecías. Pero los últimos descubrimientos es que hasta los 90 y tantos años sigues renovando neuronas. Es decir, es normal, Miguel. O sea, tú no puedes tener millones de neuronas dentro de la cabeza, lo que es el cerebro. Y antes decían que solo se utilizaba el 7 o el 8%. Es una estupidez de la naturaleza y no lo somos. Uh-huh. Somos los reyes de la naturaleza, teóricamente. Uh-huh. Y entonces, claro, hasta que se ha descubierto que las neuronas se regeneran, que sueñas en blanco, sueñas en color, llevas una doble vida. Yo me río mucho porque cuando me despierto por la mañana digo, uy, qué bien me lo he pasado soñando. Ya te dije, me casaba 2 veces, luego vi a una prima mía que se había muerto. Luego me he enterado de lo que significan los sueños a lo largo de la historia, que siempre ha habido intérpretes de sueños, uh-huh. Se ha manipulado el sueño, te pueden inducir los sueños por medio de la comida. Luego, es que es otra vida, es un mundo fascinante. Uh-huh. ¿Soñamos en color, has dicho? Sí, sí. Además, dicen que la gente normal sueña en blanco y negro. ¿La gente normal? La gente normal X. Y entonces los que tenemos superpoderes de brujas, adivinación, escribir al revés, dormir con la izquierda y todas esas cosas, ¿Soñáis en color? Que soñamos en color. Y no, yo creo que tampoco me he preguntado a la gente, oye, ¿tú cómo sueñas, no? Pero hay una cosa que es fundamental y que también recojo en el libro, a ver si encontramos la página y te lo cuento, que es que los sueños pueden ser independientes del que sueña. ¿Cómo? Pues mira, a ver si lo encuentro y te cuento lo del pez independiente que se aparece a un... Es que tengo que buscar la chuleta. Vale, mientras tanto ponemos 2:30, 1:30. En la página 87. Lo vas buscando y ponemos un indicativo nuestro. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Radio Nacional de España se mueve contigo. En esta mañana de No es un día cualquiera, muy pendientes de la actualidad. Dicen que a pesar de tantos años no le pierden el miedo al escenario. ¿Tú se lo has perdido? ¿Yo? La semana pasada preguntábamos, Antonio, qué poeta... Actualidad, entrevistas, entretenimiento y sobre todo, diferente. Porque queremos que tu fin de semana sea especial. En No es un día cualquiera, con Carlas Mesa. Fines de semana diferentes y muy interesantes. Sábados y domingos a las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Gracias por estar ahí. Y recuerda, esto me suena a pueblo. Sábados y domingos a la 1 de la tarde. Radio Nacional de España. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Cuéntame eso del pez y tengo un montón de preguntas que te están ya haciendo los oyentes desde diferentes partes del mundo. Me van a liar, ya verás tú, que no me sé el libro de memoria, que es que no me han hecho el índice alfabético y entonces estoy perdida. Bueno, lo divertido es de la independencia de los sueños, es un tema
que un especialista, un profesor suizo llamado Louis Agassiz, a finales del siglo XIX, considerado la mayor eminencia en el mundo para el estudio de los peces, tanto vivos como extintos, pues se encontró un pez en el interior de una piedra que no lo veía muy bien. Y soñó con ese pez, se les apareció el pez y lo olvidó. Cuando se despertó, le dijo a la mujer: me caches en la mar, el pez que estoy buscando esta noche lo he visto y no sé cómo es. A la noche siguiente volvió a aparecerse el pez y se le volvió a escapar y no se acordaba cómo era, con lo cual no se acordaba como yo de que me había casado con aquello de colorines o de dorados y tal. Y la tercera noche se acostó con un cuaderno, se volvió a presentar el pez, lo dibujó y lo incluyó en su obra que se llama Le Poisson Fossile. Ya, es como si fuese independiente el pez, que tú puedes soñar lo que quieres, que es una cosa curiosísima. Y resulta que eso lo hacían los sacerdotes griegos porque te podían inducir en la incubatio lo que querías soñar y ver a la persona que tú quisieras o curarte. Vale, eso lo vamos a hablar enseguida y en eso eres una experta. Pero a lo largo del sueño o en el sueño hay un montón de trastornos. Hay gente que hemos hablado algunas veces de ello, ¿no? De repente sientes que te quedas, que no te puedes mover, que hay seres que te visitan, ¿no? Catalepsia o no sé cómo lo llaman. La parálisis, cataplegia. Claro, pero es que además, a mí la cataplegia o lo que es la narcolepsia, que lo que te decía, te quedas dormido directamente. Pero, ¿y el sonambulismo? Qué cosa tan increíble, ¿verdad? Es que hace poco hubo un caso de una persona cercana a mí y me dice: mi hermano se ha tirado desde un 7º piso. ¿Qué dices? No le ha pasado nada, está vivo, se rompió no sé cuántos huesos, pero... Y hablando con ella, digo: ¿y se ha suicidado? Y dice: no. ¿Cómo lo y hizo? Entonces, pues es que no sabe lo que le pasó, porque él no sabe lo que le pasó, ni sabe cómo se ha caído, si se ha tirado. Desde luego no tenía ningún problema y se cayó desde un 7º piso, se ha salvado. Ya, menos mal que hay quien dice, cuando hablamos de este sonambulismo, que no puedes hacer nada que vaya en contra tuya, dicen, en contra de tu... Pues no se sabe. Porque yo ya cada vez del sueño, cuando sueñas, por ejemplo, que te caes, te despiertas. Porque dicen que es un recuerdo de cuando éramos monos, estábamos en el árbol, y entonces cuando te vas a caer te despiertas para agarrarte. Pues este nos agarró y se cayó, y no se mató, y entonces lo ha podido contar, y no sabe cómo se cayó. Vale, ¿y de dónde vienen esa serie de anomalías cuando estás durmiendo? La catalepsia, la cataplegia... Hombre, vienen de alteraciones del funcionamiento normal del cerebro, obviamente. Claro, es decir, el cerebro normal es como cuando un coche se te para, en un momento algo le pasa, ¿no? Entonces, esas disfunciones se atribuyen a una función X de ese cerebro que no te funciona bien, la conexión, las endorfinas, las hormonas, como se llame, todo este lío que tenemos dentro de la cabeza y que nos hace funcionar como personas, ¿no? Como cuando ves directamente cosas en sueños que te hablan, o el pez que se aparece. Ya, cuando dices eso, el mundo del sueño parece que aparece como, perdón, como una posibilidad de viajar a otros lugares, de trascender el tiempo, el espacio. Sí. Y además hacer viajes astrales incluso. No, claro, es que ya no son viajes astrales. Yo recojo en la página 40 una noticia de que el cerebro humano puede predecir el futuro y generalmente lo hace en sueños. Es una noticia que recogí en La Vanguardia, publicado el 22/11 de 2018, y efectivamente... podemos trascender el tiempo. ¿Cuántas veces hemos dicho que el tiempo no existe y podemos adivinar, por ejemplo, cuando tienes una premonición? Ese desdoblamiento del tiempo, que también está publicado últimamente, y he conocido un libro de Jean-Pierre Granier Mallet, que se llama El tiempo desdoblado. Hablan de el tiempo normal y el tiempo cuántico, que un segundo de tiempo normal en cuántico son 25 años. ¿Sí? Y
exactamente. Y mis compañeros de mecánica cuántica de la UNED, cuando yo hacía un curso que llevaba médicos, llevaba ingenieros de telecomunicación y venía un compañero mío de mecánica cuántica, él me decía siempre, Ana, lo que tú hablas de magia en el mundo antiguo, en mecánica cuántica es todavía más magia que todo lo que tú estás contando. Es decir, que no sabemos las leyes físicas que rigen nuestra realidad y que a veces en el sueño podemos cambiar y trascendemos a otros mundos u otros mundos vienen a nosotros, porque tenemos los casos de las diosas que han dictado el conocimiento en sueños. Luego me cuentas esas dos diosas que han dictado el conocimiento. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Hay mucha gente preguntando cosas, no sé si tienes respuesta a esto. Hay alguien que dice que soñaba a menudo que está en una playa y vive un tsunami. Siente que es un sueño premonitorio, lo ha soñado varias veces. Los sueños premonitorios se repiten como para decirnos cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí. Comentaba yo el otro día precisamente uno de la gente que va a coger un avión y no lo coge y tiene un accidente. Y uno que se recuerda es el de Elizabeth Taylor, que tuvo un sueño y le dijo a Mike Todd que no cogiese el avión. Y Mike Todd era el marido, lo cogió el avión, se estrelló y murió. Y por ejemplo, el mismo sueño de Elizabeth Taylor, me parece que fue en 1958, lo tuvo la mujer de César, que soñó que iban a asesinar a César los idus de marzo. ¿Me explico? Sí. O sea, en diferentes épocas, diferentes tiempos y diferentes formas de morir, las dos mujeres vieron la muerte de su marido. Y no les hizo caso el marido y los mataron o se murieron del accidente, claro. Uh-huh. Estamos viendo que el mundo de los sueños sería entonces eso, como otro universo que todavía no controlamos, que no conocemos, donde ocurren montones de cosas que quizá no sepamos aprovecharlas. Claro, pero el problema es que o no lo creemos o no le hacemos caso, o sí le hacemos caso, como lo que os contaba antes del pez ese que apareció 3 veces, ¿no? Pero las cosas que se conocen en sueños, y es uno de los capítulos que yo recojo en el libro, pues son verdaderos descubrimientos, o sea, desde la bomba atómica lo vamos a ver después, a las canciones de los Beatles, es decir, son cosas increíbles que ya os digo que yo estoy fascinada, tengo para varios tomos, claro. Seguimos adelante, si te parece, vamos a la historia, no sé si es la historia o a donde quieras. Vamos a ver lo que nos ofrecen. Viajamos ahora por la historia para conocer algo más de los sueños. Nuestro destino, Egipto y los sueños del faraón. Sueños. Me persiguen los sueños. Soñé que estaba en el gran río, comulgando con mi espíritu en los cielos. Y cerca de mí estaban 7 vacas gordas, hermosas y mansas que parecían flotar a mi lado. Todo estaba tranquilo, muy tranquilo, pero no estábamos solos. No estábamos solos. De un momento a otro aparecieron unas vacas en extremo flacas. Y entonces las vacas flacas, feas, devoraron a las gordas. Me desperté con un sudor frío y, para mi horror, cuando de nuevo pude conciliar el sueño, tuve un segundo sueño, igual de aterrador. En este sueño había 7 espigas de trigo que crecían en un solo tallo. Entonces, 7 espigas marchitas que estaban secas y quemadas por el viento del este echaron dientes y devoraron a las espigas buenas. ¿Qué pueden significar estos sueños? No pueden ser una buena señal. Los sueños del faraón, el mundo onírico y su significado oculto a lo largo de la historia. Vayamos a analizarlos.
Montones de oyentes fuera de España que te están saludando desde Zihuatanejo, en la costa Pacífico, al norte de Acapulco, en Entre Ríos, montones de lugares. En Nueva York, como te decía antes, en Marruecos, Ecatepec en México, Francisco Padrón en Chicago, Estados Unidos, aparte de toda la gente de España que te está felicitando y que te preguntan un montón de cosas, qué significa soñar con toros, qué significa si se te caen los dientes, pero eso no vamos a entrar ahí en esa parte. Los sueños a lo largo de la historia. Veíamos al faraón que tuvo ese sueño y que luego se materializó, ¿no? 7 años de abundancia, 7 años de desgracias. Ocurría en Egipto. Tenían mucho cuidado en Egipto con los sueños, luego vamos a ver en otras culturas. En Egipto y en montones de civilizaciones, pero sobre todo en los sueños del faraón es muy curioso porque no acude a los adivinadores de sueños egipcios que lo tenían. También tienen, he comentado lo que es el libro egipcio de los sueños, pero llama a José porque estando en prisión estaba con un problema amoroso con la mujer de Putifar y entonces no quiso liarse con ella y le metieron en la cárcel y estaba con unos servidores del faraón también y el faraón, José habló de sus propios sueños y las propiedades que tenía de adivinar y se lo chivaron al faraón y cuando soñó, pues llamó al hebreo. Eso demuestra 2 cosas. Primero, el conocimiento del significado de los sueños como proféticos por parte de los egipcios y segundo, la existencia en Israel de la adivinación posiblemente con lo que se llama la copa de José, porque roban la copa de José los hermanos para que se lean el Génesis 37-45 y escucharán la historia completa, porque quieren matarle los hermanos y tal. Y entonces se supone que esa copa que José utilizaba para adivinar era un recipiente donde echaba agua y entonces lo que hacía era como la bola, que se formaban imágenes, cuando tú tienes la bola delante, sí, pues ves una serie de sueños. Yo me acuerdo con Paloma Navarrete, cuando ella veía 2 fantasmas y yo veía 7, perfectamente. Yo puedo bajar a nivel alfa y ver los pozos de café o cuando adivino con las cartas, que es una cosa muy curiosa, sí, pero es lo que se hace fijando la mirada en un punto y dejando que fluyan las imágenes y entonces trasciendes el tiempo. Es muy curioso. Y eso se llama lecanomancia, es lo que se opina que hacía José. Vale. En muchas culturas, luego vamos a ver la romana y la griega, había traductores de sueños, gente que se dedicaba a eso, a traducir, como hizo José en ese caso. Sí, claro, la onerocrítica, es decir, que había onirocrítica, efectivamente. Pero hay cantidad de manuales, incluso se conservan todavía, y decía, y en Egipto, y en Mesopotamia, y entonces, si haces esto, te va a pasar lo contrario. O si tienes un sueño que tu mujer te engaña, significa que vas a encontrar un tesoro o no lo vas a encontrar. Es decir, en cada una, tengo recogidos montones de sueños y de ejemplos que se pueden ver en el libro, ¿no? Pero que en cada civilización significan cosas diferentes. Y una de las cosas que has preguntado de un oyente, sí, soñar con toros, en mi caso, soñar con toros significa que al día siguiente llueve. ¿Sí? Sí. Entonces, me acuerdo hace unos años que llovía más. Entonces, cuando yo soñaba con toros, y lo decía por la mañana, mi hija cogía el paraguas. ¿Y qué tiene que ver los toros con la lluvia? Claro, si el problema es que a mí se me repite siempre el mismo sueño de toros y llueve. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero tú ya has relacionado que cuando eso ocurre, claro, sucede después. Claro, es que es sueño y llueve, y cuando te pasa 4 veces dices, jolín, pues ayer soñé con toros y llueve, pues ya pones la relación causa-efecto, ¿no? Que es muy curioso. Vale, háblame ahí de la estela del sueño. La estela del sueño, esa que está delante de la esfinge, que parece que tiene que ver con un faraón. Vamos a ver, hay un problema con lo que son los documentos que tenemos
de sueños premonitorios por parte del faraón y por parte de, por ejemplo, Asurbanipal. O pueden ser posteriores, amañados, porque lo que se hace es utilizar el sueño para justificar el poder tanto de Asurbanipal como de Tutmosis III o IV, que nunca me acuerdo del nombre. ¿Me explico? Porque obviamente lo que explican en la estela del sueño es que el príncipe se duerme a los pies entre los brazos de la esfinge, tiene un sueño en que la esfinge le habla, estaba tapada con arena. En aquel tiempo solamente se veía... Claro, una parte de la esfinge, claro, ¿no? se debió dormir pues debajo de lo que es la barbilla, ya sabes que es tan grande, ¿no? Sí. Y entonces se le apareció el dios Sol o Ra o la esfinge y le dice: libérame de la arena y te haré faraón. Entonces yo pienso que es una justificación precisamente del poder del faraón. Ya, pero él en ese momento no sabía que la esfinge estaba enterrada, ¿no? No. Y sin embargo excavaron y salió todo el cuerpo entero. Con lo cual es que no lo puedes entender, porque obviamente la esfinge no hablaba. El dios Ra, pues me parece que de vez en cuando puede hablar o no hablar, pero ese sueño le reveló a Tutmosis de verdad, o es una justificación de que él iba a ser el heredero de su padre, porque el follón que tenían en los harenes egipcios es como los que tienen ahora mismo cuando... los Arabia Saudí, que uno mata a 3 primos porque quieren heredar. Es decir, el poder está en las familias, pero no hay una ley de primogenitura. Yeah. Con lo cual se van matando los hijos de las diferentes esposas. Y a Asurbanipal no le tocaba reinar y se inventan, y estoy convencida, porque si se aparece la reina me lo contáis, pero se aparece el fantasma de su madre en sueños a Asurbanipal y le dice: tú tienes que ser el heredero. Y lo fue. Y gracias a él tenemos la gran biblioteca de Nínive, que se excavó y tenemos las pruebas en el Museo Británico, y está publicada la tablilla de Asurbanipal en 2 o 3 artículos que tengo yo por la red, que los pueden escuchar los oyentes y leerlos, y está también la tablilla editada y transcrita y publicada por Párpala, por Simo Párpala. Es decir, que también se aprovechaban del mundo de los sueños para su interés. Sí, claro. Y a lo mejor pueden estar escritos a posteriori, ¿eh? Yo no me creo... Es que soy muy escéptica en estas cosas. Vale. Damos un pasito más, ¿te parece? Hay otra introducción que han preparado nuestros compañeros. 900, 137, 137. Un montón de llamadas. Hoy no vamos a hacer, porque nuestra invitada no es una especialista en la interpretación de los sueños, pues están pidiendo que interpretes montones de sueños. No lo dejamos para otro momento, traeremos a alguien que pueda hacerlo. Estamos hablando de historia y de ese mundo mágico, sobre todo tratando de comprender algunos intrínculis. Tras esa introducción, os damos más datos, ya veréis. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. A lo largo de la historia, los sueños se han tomado muy en serio en las diferentes culturas humanas. La leyenda romana dice que el emperador César había decidido que cualquier persona que hubiera tenido un sueño sobre el Estado estaba obligado por ley a hacerlo público. Los romanos se tomaron muy en serio esto de los sueños. Al igual que los griegos, los romanos creían que los sueños se derivan directamente de los dioses y podían revelar su voluntad. Los griegos tenían rituales presueño muy específicos para llevar a cabo con el fin de purificarse. 2 días antes de entrar en el santuario de Apolo en Delfos, se abstenían de tener relaciones sexuales, no comían carne, pescado o aves y bebían solo agua. Además, se hacía un sacrificio animal al dios a quien querían invocar a través de un sueño.
Entonces, y solo entonces, el soñador entraba en el santuario y se acostaba a dormir en la piel de un animal sacrificado, a menudo cerca de la estatua de la deidad. La leyenda griega insiste en que el dios Hipnos trajo el sueño a los mortales tocándolos con su varita mágica o abanicándolos con sus alas. Morfeus, hijo de Hipnos, envió el sueño a los mortales. Morfeus, el dios del sueño, también enviaba advertencias y profecías a los que dormían en los santuarios y templos. La importancia de los sueños en las culturas de la humanidad. Conozcamos algunos más. Se lo tomaban en serio, ¿eh? Romanos y griegos se Sí, lo tomaban muy en serio, ¿no? Pero no solamente en serio, es que les servía para. Es decir, cuando se iba a hacer la incubatio, es decir, la consulta en cualquier santuario de Asclepio, que es el dios de la medicina, que eran verdaderos sanatorios psiquiátricos. Por ejemplo, en Pérgamo, en la parte de abajo de la Acrópolis de Pérgamo está el Asclepeion, y utilizaban también el agua, la oniroterapia, y te estoy hablando del siglo VI, VII antes de Cristo. Luego había sitios que era el necromantello, donde hacías la consulta a los muertos, y se creía que los muertos conocían el porvenir, y entonces tú podías ir a ese santuario, pedías ver a determinada persona que quisieras y te hacían comer de una forma determinada y en una hora determinada, porque tú te podían inducir por medio de la comida el sueño que tú quisieras tener. ¿Utilizaban algún tipo de droga o planta para hacerlo? La comida. La comida. Y hay una cosa que es fundamental. Yo he tenido temporadas que no puedo cenar, porque si ceno no hago bien la digestión, entonces tengo muchísimos sueños. Ya, eso dicen que de noche cenar mucho Claro, es malo, ¿no? efectivamente. Es preludio de muerte, o que te puede dar una indigestión o cosas de estas. Eso lo dominaban perfectamente los griegos. Pero en Roma hacen constar en inscripciones la fórmula ex visu, porque lo vi, y van a ver y dicen: vi a mi padre, vi a mi madre, vi a mi marido, y la única figura de un muerto que se ha parecido a la mujer, y lo hace constar la figura del muerto desnudito, y la fórmula es visu, porque lo vi, está en el Museo de Santander, el que lo quiera ver. Es una dedicatoria de Neorio Habita, y tienen también la estela del sueño, la tienen precisamente, yo la llamo la estela de la confusión, porque hay como 7, 8 lecturas. Yo he dado creo que la definitiva, pero está el fantasma representado, y la mujer dice que le ha resuelto un problema que tenía, y dedica esa inscripción al fantasma de su marido. Vale, ahora que hablas de fantasmas, hay muchas preguntas que están haciendo de que se encuentran familiares fallecidos. En el mundo de los sueños puedes entrar en esa otra dimensión y contactar con los espíritus de la gente que se ha ido. Sí. No con los espíritus, con la figura material, porque se ve, y de hecho los romanos dicen porque lo vi. Es decir, cuando tú ves el espíritu de un familiar, lo ves como si estuviera delante. Y os puedo contar una anécdota. Por favor. Una compañera mía, psicóloga, me ha oído hablar de fantasmas una vez y otra también. Y siempre me miraba como diciendo: bueno, pobrecita, menos mal que somos amigas, pero no me voy a reír de lo que cuenta Ana de los fantasmas, porque evidentemente yo siempre hablo de fuentes históricas, salvo una vez que vi a un niño desdoblado, y entonces puedo decir que he visto un fantasma. Y me decía: el año pasado, ¿te acuerdas que hablaste de esto? Sí, se murió mi madre. Vaya por Dios, cuánto lo siento. Vi a mi madre en sueños y me resolvió un problema. Y dije: uy, qué bien. Una psicóloga, una compañera mía. ¿Me explico? Es decir, tenía un problema con su hermana por la herencia,
y le presentó su madre en sueños, le dijo que se pusiera bien con su hermana y estas cosas, y ella vio a su madre como si estuviera viva. Es decir, que en el mundo de los sueños también pueden entrar esos otros familiares. Claro, o mira, gente que se ha ido. tenemos la prueba. Los romanos tenían la salida del mundo de los muertos por 2 puertas que se llaman las puertas del sueño, y aparecen en los sarcófagos romanos. Hay uno en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. Se llaman las puertas del sueño, están citadas en la Eneida, están citadas en la Odisea, me parece que lo tengo por aquí puesto. Es decir, que esos, llamémoslos fantasmas, efectivamente, tú los ves, pero los ves como si estuvieran vivos. Y Neoria Vita lo hace representar desnudo, y por eso me di cuenta que es el único fantasma que conozco representado en una estela romana. Yeah. Y lo hacen constar por escrito, porque lo vi. Hago la dedicatoria porque lo vi y me ayudó. ¿Sabes por qué se fundó Cartago? No. Porque se apareció el marido Siqueo, el marido de Dido, que es la fundadora de Cartago, se apareció a su mujer y le dijo: Dido, el tesoro que busca toda mi familia y por el que me mataron está en tal sitio, cógelo y vete. Sálvate que te quieren matar a ti. Dido encontró el tesoro, se fue y fundó Cartago, y lo tenemos perfectamente definido, me parece que en la Eneida. Nos quedan 30 o 40 segunditos. Hay un ritual que nombras en el libro, el ritual Namburba, para página 123, esa sí te la puedo decir. ¿A qué se debe ese ritual? Sí. Repito que es que tengo un lío con las páginas que no os podéis imaginar. El ritual Namburba comenzaban con el estómago vacío, y estamos hablando directamente de lo que son los sueños simbólicos. Se invocaba a los dioses del fuego, la luz y la magia. ¿Me explico? Con el estómago vacío, y de repente, ¿qué ocurría? Vamos a ver, psicológicamente, cuando tú te acuestas pensando en un problema, el problema lo puedes resolver en sueños. Y entonces, digo yo, porque el abuelito no se aparece, Siqueo no se aparece, y esta compañera mía vio a su madre, el problema lo ve ella resuelto por esa imagen de su madre que ve en sueños. Estos rituales se provocaban a lo largo de todo el mundo antiguo, y lo tenemos constatado históricamente, y por eso yo lo reflejo en el libro, claro. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía? Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Estaremos un ratito más con la doctora, profesora Ana María Vázquez Ois, y luego nos vamos a ver algunos misterios en el cielo. Hay una forma de que os vamos a descubrir la invisibilidad, aprovechando una película que está surgiendo ahora, y otro montón de historias más aquí en este espacio en blanco de hoy, celebrando el Día de la Mujer, y que estamos casi en luna llena. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos, tenemos aún mucho que contaros de sueños y de otras historias. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del espacio en blanco, con todavía un montón de temas preparados para tratar de buscar respuestas. 900-137-137 nuestro teléfono, y saludos a todos los que estáis conectados en la radio online, ahora en directo y descargándonos en el podcast. Nuestra invitada, Ana María Vázquez Ois, ¿Ois o Jois? Pues como quieras, porque Ois. no sabemos si es inglés, holandés o francés, con lo cual, lo que digas, vale. Como tal de que no digas hoyos. Ana María Vázquez Ois. Pregunta un oyente que bien dice, saludos desde Osorna, en la Patagonia chilena, y que si nos cuenta la historia esa, repetir la historia de una pieza que encontraste en un museo, una pieza de escultura muy antigua y que han ocultado, quizá en Cádiz. No, escultura no. En el Museo de Huelva, en 2 trozos de cerámica, uno en un... es el pulidor
del Museo de Huelva, que publiqué en el libro Las golondrinas de Tartesos, que se va a reeditar. Está de moda. Está de moda porque me ha dado la razón las últimas investigaciones y se está admitiendo la existencia de signos de comunicación, lo menos desde el 20 y tantos mil antes de Cristo. Lo mío es muy modernito, es del 4000 al 3000. Es el pulidor del Museo de Huelva y pueden buscar en internet, si buscan escritura lineal Huelva 1. ¿Y qué pasó? ¿Desapareció esa pieza? ¿O? No, lo que pasa es que yo lo publiqué, vino Manuel Pimentel, me dijo esto es famoso, di a conocer el descubrimiento al día siguiente de haberlo encontrado en el periódico de Huelva, me parece que fue en el Odiel, para que no me lo quitasen, no estaba hasta las narices de que me robaron la tesis doctoral, por cierto, y entonces como me lo plagiaron, dije esto no me lo va a plagiar ni San Pedro, y lleva el nombre de Ana Vázquez, porque me llamo Ana Vázquez. Y está en el Museo de Huelva, pero les daba vergüenza, a pesar de que el Museo de Huelva me dio la documentación, Enrique Martín, que era el conservador, y está certificado que son signos de escritura encontrados en contexto arqueológico, publicados en 1947 en informes y memorias del Ministerio de Educación. Vale, pero hoy estamos hablando de sueños. Tras esa introducción tratamos de dar los últimos datos o algunos datos. Tendrás que volver a venir porque tenemos multitud de preguntas y hacer interpretación de sueños. Como eres brujita, pero antes vamos a ver algunos diablos de los sueños. Sigamos investigando. Ponemos rumbo ahora al mundo del terror en los sueños. En él existen algunos protagonistas, entre otros los súcubos y los íncubos. Los íncubos y los súcubos son entidades demoníacas íntimamente ligadas a los placeres sexuales. Su presencia se destaca en multitud de lugares del mundo donde adquieren nombres distintos, pero siempre conservan la misma esencia maléfica. Un íncubo es un demonio de género masculino. Su nombre proviene del latín incubare, que quiere decir estar encima. Estas entidades gustan de poseer carnalmente a las mujeres fértiles en sus sueños, para poder fecundarlas y así tener descendencia. Mientras que un súcubo es la forma femenina y su nomenclatura procede de sucubus, sinónimo de prostituta o yacer debajo. Estas seducen a los hombres y se acuestan con ellos. Generalmente adoptan la forma de una mujer a la que estos conocen para ganar su confianza y lograr su cometido. Es el mundo de los demonios en el sueño, el de los terrores. ¿Pero son reales? Nuestra invitada tiene más datos. Pues ahí vamos con ellos. ¿De demonios sexuales que aparecen en los sueños o...? Un morro como un piano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque directamente se inventaban normalmente las mujeres que se casaban y no eran vírgenes, echaban la culpa de la pérdida de su virginidad a ataques sexuales de los íncubos. Sí. Claro, las poluciones nocturnas de los hombres, decía, es que ha venido un demonio y un jamón. Claro, el problema es que la mujer que hace el amor encima del hombre es el demonio Lilí, es la primera Eva. La sometida es la Eva de verdad. ¿Me explico? Entonces, tienes que estar sometida al varón, y aprovechando que estamos en el Día de la Mujer, pues voy a arrimar el ascua a nuestra sardina. Es decir, si tienes placer, hasta mi generación estaba la canción aquella de Niña Isabel, ten cuidado, que si hay placer es pecado. Es decir, tenías que dejarte someter sexualmente sin tener placer. La mujer que tiene placer es una prostituta, lo ha dicho la presentación.
Ya, y entonces por eso se inventaron los súcubos y los íncubos para justificar ¿A todo quién esto. le echas? Mira, hay un libro precioso que os recomiendo que se llama Las Madres Vírgenes y los Embarazos Milagrosos, de Pierre de Saint-Yves. Está publicado en Acal hace muchos años, pero se ha vuelto a reeditar, y es delicioso porque habla de madres vírgenes por todos los lados. Es decir, la Virgen María, Madre del Señor, que me perdonen los cristianos, pero Cuidado. justifica un embarazo, no justificó nada. Pasa con Rea Silvia, que se queda embarazada del dios Marte. Es decir, las madres que echan la culpa a las aguas del río, sales embarazada, el padre te va a castigar, que la niña, pero ¿cómo te has embarazado? No, es que el dios río me estaba bañando y vino un ángel, vino una paloma, vino el dios, vino Marte y un jamón. Es decir, existe desde Krishna, es decir, es una figura de la mujer embarazada que echa la culpa se queda embarazada por varón, obviamente. No me voy a meter con los milagros y que me disculpen los cristianos, que no estoy dudando para nada de ninguna religión, pero estoy repitiendo, en otras religiones, cómo se echa la culpa a demonios del sueño para justificar esas poluciones nocturnas o la pérdida de la virginidad por culpa de las mujeres. Y tenéis un personaje maravilloso que es Lilí, que fue expulsada del paraíso. La primera mujer de Adán. Claro, porque quería hacer el amor encima de Adán, es decir, tener placer. Y me la expulsan del paraíso, me inventan la figura de Eva, que no es una costilla, sino que es la diosa de la fertilidad, y me la someten al varón. Y ya está bien de tomarnos el pelo, señoras. Casi terminando. En el mundo de los sueños teníamos preparado una introducción que no la vamos a poner, pero que en el mundo de los sueños mucha gente, lo has mencionado antes, ha tenido, digamos, revelaciones y se han hecho muchos inventos. La benzina tengo yo aquí, la tabla de los elementos de Mendeleev, el átomo, la máquina de coser, la insulina, ese matemático indio al que le vino una diosa. Es maravilloso. Cuéntanoslo y casi nos vamos con ello. Tenemos un matemático indio, se llama Ramanujan, que tenía muy poca cultura, no sabía de matemáticas, pero consiguió ser nombrado miembro del Trinity College inglés. Es el primer indio y atribuye esos conocimientos matemáticos a una diosa que era la diosa familiar, que se lo dictaba en sueños. Igual que 2000 y pico años antes de Cristo, el rey Gudea de Lagash recibió el conocimiento en sueños del primer mapa, precisamente de una diosa arquitecta en sueños. La escultura está en el Museo del Louvre y está Gudea con el mapa delante, con proporciones, algo inexplicable en el 2000 y pico antes de Cristo. Yeah. Y al igual que eso, la insulina y un montón de avances que de repente venían en sueños. No, lo que pasa es que se supone, lo de las diosas no tiene explicación, pero que los científicos estaban tratando de resolver un problema y al dejar descansar el cerebro por la noche, aclararon ideas y vieron. ¿Qué es lo que vieron? Pues el átomo lo vieron dar como vueltas, la estructura del benceno, es decir, que encontraron la solución en el mundo de los sueños, soñando, cuando el cerebro teóricamente estaba descansando, pero ya hemos dicho que prácticamente estaba trabajando a una velocidad que se ha descubierto modernamente. Espera, que todavía no te vas. Ahora te despido. El fascinante mundo de los sueños. Qué bueno sería, Ana María, que lo pudiéramos controlar, ¿verdad? Poder saber algo más de ello, utilizar esos viajes que se pueden hacer a otros sitios, pasar el tiempo, el espacio, el recibir mensajes de cosas que nos pueden ocurrir. Qué bonito sería, ¿verdad? A mí me encantaría, y ya sabéis que cuando yo hablo de que se hace adivinación, y os lo he contado muchas veces, directamente estás trascendiendo el tiempo, que es lo que os he contado que tengo recogido en las modernas investigaciones. Es decir, el tiempo no existe. ¿Qué es el tiempo? No se sabe. Ya. De hecho, no pasa por ti.
Estás cada día mejor. Forma de contacto contigo. Si queréis saber Mira, qué algo, piropo me acaban de echar. Muchas gracias. Si queréis saber algo más, si los sueños son o no, dice nuestra invitada. Forma de contacto, ¿cómo pueden saber más del libro? Pues lo tienen en la editorial, está en las mejores librerías españolas, está publicado por Editorial Oberón, está en la Casa del Libro, en la SNAG, en el Corte Inglés, etcétera. ¿Y tu página web? Mi página web no puedo meterme en ella, pero tienen la de la UNED. Y siempre digo que soy una mujer pública. Si ponen en internet Ana Vázquez Hoy, se encontrarán mis trabajos, mis libros, mi blog, mi página web y todos los cotilleos. Un placer, que sigas así. Igualmente. Y felicidades en el Día de la Mujer. Y en el Día de los Hombres, que gracias a Dios existís. Gracias. Déjame que te despido con esto y seguimos con los temas. Escucha. Sombrerero, temo no volver a verte nunca. Mi querida Alicia. En los jardines de la memoria. En el Palacio de los Sueños. Allí es donde tú y yo nos veremos. Pero un sueño no es la realidad. ¿Quién es quién para decir cuál es cuál? Atrévete a emprender un viaje hacia lo desconocido con Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Un saludo para Espacio en Blanco desde las Caldeiras de las Azores. Y vamos a daros más informaciones de esa nueva cita del Espacio en Blanco. Último fin de semana del mes de marzo, este mes que acabamos de empezar. Antonio Pérez, su responsable, está en Murcia. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ultimando los últimos detalles para que todo esté perfecto en la fecha acordada para el Congreso. Perfecto. Fechas. Último fin de semana de Murcia. 28 y 29 de marzo en el Teatro Circo de Murcia. No confundir con otro congreso por ahí en otro teatro circo, pero que no es en Murcia. Efectivamente, no tiene nada que ver, y además este es nuestro 7º congreso, que nadie se equivoque, que es Teatro Circo de Murcia, 7º congreso, más allá. Vale. ¿Quién va a estar? ¿Qué compañeros vamos a compartir ese tiempo? Pues vamos a juntarnos un buen ramillete de amigos. Miguel Pedrero, que nos va a dar una conferencia, Encuentros cercanos con la gente sombra. Juan José Revenga, otro gran amigo tuyo, Zombi, mito y realidad de la religión vudú. Victoria Abraojos, Más allá del tarot. Juan Gómez, Las cuevas y sus misterios. Paula Guía, Caminando entre dos mundos. Después habrá algo que tú llevas tiempo queriendo hacer, que es esa ruta guiada por la Murcia mágica y misteriosa para contar todas esas historias del casco antiguo de Murcia. Y después, pues directamente engancharemos con el programa Espacio en Blanco, y vamos a disfrutar, creo que solo una hora por el cambio de horas o algo así, ¿verdad? Sí, solamente tenemos una hora, pero va a ser una hora súper intensa y súper especial, que queremos que compartan todos nuestros amigos ahí en Murcia. Estoy seguro de ello. Y ya pasamos al domingo. El domingo tendremos a primera hora de la mañana a Jesús Callejo, y después tendremos pues el plato fuerte, aunque los demás también lo son, pero es el plato fuerte por todo lo que conlleva, ¿no? Que es ese homenaje por el 15 aniversario de la muerte de Fernando Jiménez del Oso, de la mano de su hijo, de Fernando López del Oso, y dirigido por ti, por Miguel Blanco. Y nada, pues vamos a juntar ahí un grupo bueno de amigos, pues para contar, para hablar, para hacer un homenaje a Fernando, y también para que el público pueda disfrutar, y a ser posible que también pueda interactuar el público. ¿Me dejas que te corrija una cosita? Sí, lo que tú digas. Nada de muerte, viaje, la muerte no existe. Yo siempre digo desde que se marchó, pero hoy me ha salido lo de la muerte, no sé por qué. Nada de muerte, se nos marchó y está por ahí riéndose y disfrutando. Y luego vamos a poner una frase que decía que tiene que ver con el misterio. Tomar nota de cómo hacer para reservar esa plaza para que estéis con nosotros.
Pues muy fácil, entrando a la web del Congreso, que es www.congresomasallá.com, y bueno, pues picar en la pestaña de entradas o apúntate, y nada, son 3 pasos, y además llevamos haciendo con 7 años seguidos, todo el mundo lo hace de una forma muy fácil, y ante cualquier tipo de duda, de trenes, de aviones, de hoteles, llamar a mandar un email a congresomasallá@conexioncultura.es, que es nuestra secretaría técnica, y automáticamente todo solucionado. Repítelo de nuevo, por favor. Pues el que tenga cualquier tipo de duda, pues un email a congresomasallá@conexioncultura.es, y ahí le van a solucionar cualquier duda que tenga de aviones, de trenes, de autobuses, de hotel, le van a dar información de todo. Perfecto. Antonio Pérez, el organizador, uno de los organizadores de este congreso. Yo no me quiero perder este año esa ruta guiada para descubrir esos lugares misteriosos que hay en Murcia, ¿vale? Pues si tú quieres lo hacemos el viernes. Vale, y luego el sábado para toda la gente que quiera, y el viernes también pues damos una vueltita a conocer eso, ¿vale? Efectivamente. Fuerte abrazo, nos vemos prontito. Muy prontito, un abrazo, buenas noches. Pronto. Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Un saludo desde Chile para la gran familia de Espacio en Blanco de Zarela. Saludos para todos los que estáis conectados en cualquier parte del mundo. 13:23, 12:23 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Y ahora nos vamos, antes de pasar a un tema que tenemos preparado sobre invisibilidad, así se dice, nos vamos a los cielos a buscar el misterio del pájaro blanco. Nuestro siguiente compañero lo ofrece. Y nos vamos de nuevo a los cielos a buscar misterio junto a nuestro comandante Iván Castro. Buenas noches, comandante. Buenas noches, Miguel. Pues permiso encantadísimo para subir a bordo, como siempre. Encantadísimo de tenerte a bordo a ti, a todo el equipo de Espacio en Blanco, y nada, otra noche más de misterios aéreos. Sí, señor, y agradecido de que estés ahí, como dices, de guardia también para nosotros, para que en cualquier momento que queremos ir al cielo estés dispuesto con esa aeronave de la imaginación a llevarnos a buscar misterios. Te lo agradezco. Muchas gracias. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Tengo aquí el misterio del pájaro blanco. Pues sí, la verdad es que yo creo que es una de las historias más bonitas que podemos tocar en nuestra sección de Misterios en los Cielos, aquí en Espacio en Blanco. Y tenemos que ir, pues, muchos años atrás, al inicio de esta historia aeronáutica, pues, de nuestra sociedad y del hombre, y nos vamos, pues, nada más y nada menos que a los años 20. De hecho, vamos a contar un episodio que, si llega a salir de otra forma, podría haber cambiado por completo la historia de la aviación mundial. ...20 de mayo de 1927... parece que alguien escribió su nombre en la historia, ¿no? Uh-huh. Así es, fue Lindbergh, Charles Lindbergh, todos los conocemos porque fue el primer hombre que en solitario cubrió, pues, esa ruta sin escalas desde Nueva York a París, a bordo de aquel famoso avión, el Espíritu de San Luis, y es conocido por esa hazaña que protagonizó, pues, él solo, ¿no? Y la verdad es que en 1927, ese 20 de mayo que cubría Lindbergh esa ruta, pues quedó escrita en los anales de la historia, pero sin embargo muy poca gente pues conoce, por ejemplo, que en 1922, 5 años antes, exacto, entre el 30 de marzo y el 17 de junio, 2 aviadores portugueses, Gago Coutinho y Sacadura Cabral, habían hecho ya la ruta Lisboa-Río de Janeiro. Sin embargo, no se habla mucho de ellos. No se hablaba mucho de ellos, y además fue una gesta muy importante porque fue la primera travesía aérea del Atlántico Sur, y además fue la primera travesía aérea en la que se usó o utilizó la navegación astronómica. También hay españoles por ahí que anduvieron volando por los cielos, ¿verdad? Con el Plus Ultra.
Por supuesto, el famoso avión español Plus Ultra, que 4 años más tarde, en 1996, pues Ramón Franco, que era el piloto, el hermano de Francisco Franco, pues en un vuelo con escalas entre Palos de la Frontera y Buenos Aires, llegaba a Argentina el 10 de febrero y cumplía nada más y nada menos que otra gesta, que por cierto, este año se cumplen 94 años de ese hito, 59 horas y media de vuelo en 7 etapas, desde Palos de la Frontera hasta Buenos Aires. Estos son los prolegómenos de ese pájaro blanco que hoy queremos contar su enigma, ¿verdad? 8 de mayo de 1927. Sí, no entenderíamos la historia del pájaro blanco sin esta introducción que hemos hecho, este contexto, porque el 8 de mayo de ese año 27, de 1927, 12 días antes de que despegara Lindbergh a bordo del Espíritu San Luis, hubo 2 hombres que intentaron escribir su nombre también en la historia de la aviación. Sin embargo, lo escribieron de una forma que ellos, desde luego, pues no se lo imaginaban. ¿Quiénes eran estos personajes? Los aviadores eran 2 franceses, Nungesser y Colly, y ellos despegaron desde el aeródromo de Le Bourget en París y querían pues cruzar el Océano Atlántico sin escalas desde París a Nueva York. Eran 2 aviadores, pues bueno, no eran 2 personas cualquiera. Por ejemplo, Nungesser era pues un héroe de la Primera Guerra Mundial, había sido condecorado en Francia por sus victorias en combate aéreo. Colly era piloto de combate de la Marina y había sido también condecorado con la doble cruz del Mediterráneo. Es decir, que eran gente ya con mucha experiencia en eso de los vuelos, ¿verdad? Eran experimentados, exacto. El avión, pues bautizado como el pájaro blanco, no lo digo en francés porque si no quedará en ridículo, pues era un biplano PL8, era de la compañía Pierre Levasseur, y tenía un motor Lorraine Dietrich de 12 cilindros y tenía una potencia de 450 caballos. ¿Por qué le pusieron el nombre del pájaro blanco? Porque se lo pusieron en recuerdo por el nombre de un jefe indio de Wyoming, donde, bueno, Nungesser pues había conocido en 1925 a esa persona, y además le pintaron al avión una bandera francesa en las alas y le pusieron la insignia personal de este piloto, que lo había hecho famoso en la guerra. Llevaba una calavera pintada con 2 tibias entrecruzadas y además llevaba un ataúd y 2 candelabros sobre un corazón negro. Para dar miedo. Despegaron de París en ese hidroavión, el pájaro blanco, ¿y qué ocurrió? La ruta prevista era hacer una especie de gran círculo sobre el Canal de la Mancha, seguir hacia el suroeste de Inglaterra e Irlanda, atravesar el Atlántico hasta las costas de Terranova y allí descender sobre Nueva Escocia en ruta hacia Boston y desde allí a Nueva York. Su idea era realizar un amerizaje junto a la Estatua de la Libertad en la bahía de Nueva York y así, bueno, pues serían recibidos prácticamente como héroes con una fiesta pues alucinante en la época, ¿no? Lo cierto es que tras el despegue de Le Bourget se vio al pájaro blanco en territorio francés, en una localidad sobrevolando Étretat, y hay informes incluso que se han visto o se llegaron a ver sobrevolando Carry Hall, que es en Irlanda. Pero sin embargo luego la prensa, pues al perderle la pista ya cuando dejó pues el continente europeo, dieron incluso la noticia de la propia llegada de ambos aviadores franceses a la bahía de Nueva York, cuando sin embargo jamás habían llegado. ¿Y qué ocurrió? Veo aquí que el avión llevaba combustible para 42 horas de autonomía. El avión llevaba una autonomía de 42 horas. Por supuesto, al final la prensa ya también se hace eco de las primeras noticias en las que después de esas 42 horas estos aviadores no llegan, no aterrizan en Nueva York, ni mucho menos. Se lanza una búsqueda internacional. Primeramente se les busca sobre aguas de Nueva York y además cerca de las costas de Terranova. Y la primera hipótesis podría haber sido que una tormenta, pues voraz, como esas que hay en el Océano Atlántico, podrían haber derribado a ese biplano hidroavión. Es curioso
curioso también que, sin embargo, hay otras hipótesis que dicen que el avión podría haber alcanzado las costas de Terranova y, en concreto, el territorio de Maine, en Estados Unidos, porque hay varios testigos que afirman haber oído aquel ruido de aquel avión. Luego llega una serie norteamericana, Misterios en Resolver, que saca de nuevo a la luz este misterio que estaba un poquito oculto ya o acallado, ¿no? Pues sí, en el año 89 había una serie de la NBC que se llama Misterios sin resolver, era la televisión americana, y concluye, después de una serie de investigaciones, que habían muerto ambos aviadores al estrellarse ese biplano hidroavión en los bosques de Maine, en Estados Unidos. De hecho, se llegaron a encontrar algunos restos de lo que parecía ser, una aeronave, y todo el mundo daba por hecho que podrían ser los restos del pájaro blanco. Sin embargo, nunca se encontró ningún rastro de ninguno de los dos aviadores. No hay una prueba definitiva de que fuera el pájaro blanco lo que se hubiera encontrado, y incluso en el año 1930 se creyó que se habría encontrado el motor del avión, pero sin embargo nunca se llegó a confirmar que esas piezas también fueran del pájaro blanco. ¿Y qué ocurrió entonces? Es uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación. De hecho, nosotros siempre pensamos que el Malaysian, ese vuelo 370, es el avión desaparecido más famoso de la historia de la aeronáutica, pero no es así, ¿no? Tenemos muchas desapariciones. No es un caso que fuera, de menor importancia, porque era esa época donde las gestas cobraban muchísima importancia. Gracias a eso hay que entender también incluso que si Lindbergh, por ejemplo, no hubiera conseguido esa hazaña de cruzar el Atlántico en solitario sin escalas, la propia industria americana o norteamericana aeronáutica no hubiera tenido la expansión que tuvo durante la guerra e incluso después de la guerra, ¿no? Incluso, casi terminando de esa extraña historia, había premios para aquellos que consiguieran hacer este primer recorrido. Por supuesto, había muchos reyes aéreos que se gratificaban, incluso, Lindbergh consiguió esa hazaña 12 días después de que el pájaro blanco desapareciera. Se le premió con $25,000 de la época, era el premio de Orteig. De hecho, hoy en día tiene un valor de aproximadamente unos $335,000 en la actualidad. Y lo daba un hotelero de Nueva York, era dueño de una cadena de hoteles, se llamaba Raymond Orteig, por eso viene el nombre del premio de Orteig, y lo ofrecía, o le llegó a ofrecer el 19 de mayo de 1919 para quien consiguiera aquella gesta. Quien volara sin escalas desde Nueva York a París o viceversa, se ganaría aquel premio. Se lo ofertó al propio presidente del Club Aéreo de América, y a partir de ahí, ese club hizo la oferta a todos los aviadores, y gracias a eso, empezaron a animar. Pero el pájaro blanco no lo ganó. ¿Estuvo volando por encima del Triángulo de las Bermudas? No, iba mucho más al norte, ¿verdad? No, iba muchísimo más al norte. De hecho, las costas de Terranova, es un clima extremadamente frío. Hay que darse cuenta que aquellos pájaros, nunca mejor dicho, metálicos, tan rudimentarios, eran muy sensibles a cualquier tormenta y a cualquier frente frío. Y si hay testigos que escucharon el avión en América, es difícil poder saber que estaban escuchando al pájaro blanco. Podía haber sido cualquier otro tipo de avión que estuviera por la zona, y realmente esos restos que se encontraron en Estados Unidos jamás se llegaron a relacionar con el pájaro blanco. El misterio del pájaro blanco, que quizás siga volando por ahí en dimensiones que no somos capaces de ver. Comandante, gracias por este nuevo misterio en los cielos. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de las redes sociales, me podéis encontrar en el Facebook por Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos, en Twitter, @IvánCP25, quien quiera me puede escribir al email ivancpmisterio@yahoo.es, y en Instagram también me podéis encontrar, Iván Castro Palacios 80, o en mi web, www.ivancastropalacios.com. Ahí seguimos volando, el misterio de los cielos continúa. Nos vemos prontito, saludos a la familia, que sigas Muchas volando. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Radio Nacional de España se mueve contigo.
El futuro está aquí, el futuro es hoy y lo estamos construyendo hombres y mujeres. Por primera vez estamos todos. Rosa Montero, periodista. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La fuerza eres tú. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Y seguimos en directo, 3:36, 2:36 en las Islas Canarias. Os habíamos anunciado que vamos a hablar de la invisibilidad. Hay una película que se ha estrenado recientemente que tiene que ver con el hombre invisible y inauguramos una nueva sección con un compañero para hablar de todo ello. Escuchad. Sobre todo también mágica, sí, para las horas de la noche en la que nos encontramos. Sí, señor, sí, señor. Además, el cine tiene tanta magia y tanta relación. Es curioso porque cada vez hay más películas relacionadas, bueno, yo creo que casi todas, si le buscas un poco, relacionadas con el mundo del misterio, ¿verdad? Sí, así es. Es más, casi prácticamente todas las semanas se estrena alguna que nos hace descubrir temas que pueden gustar perfectamente a los oyentes de este programa, ¿no? Uh-huh. Que son temas que nos hacen descubrir el misterio a través de las películas. Sí, señor. Me gustó hace poco que hablábamos rumbo a Camelot de eso, de la magia y de la fantasía y la imaginación, que no nos la roben. El cine nos aporta un poco de eso y dentro, bueno, ya está en las pantallas, llega algo que a mí me gustó mucho verlo en su día, El hombre invisible. Es una nueva versión. Sí, es una nueva versión de la famosa novela de H.G. Wells, uno de los padres de la ciencia ficción, de la especulación científica, y además es que actualiza todo prácticamente desde el principio, porque la novela original es de finales del siglo XIX y ahora nos trae la historia a una época en la que incluso está el tema del maltrato de fondo, porque es la historia de una chica que se llama Cecilia, que acaba su marido de fallecer, un marido que además era un maltratador, y ella empieza a sospechar que realmente esa muerte ha sido simulada porque de repente empiezan a ocurrir fenómenos extraños dentro de su casa. Ya. Tenemos un tráiler de la película, ¿se llama El hombre invisible también? Sí, tal cual, El hombre invisible. Vale, es de la novela de H.G. Wells, que fue ese autor de uno de los padres de la ciencia ficción, autor de La guerra de los mundos, La máquina del tiempo, La isla del doctor Moreau, es decir, un peso pesado en todo esto. Y lo que nos están poniendo en el cine, lo que nos han puesto en el cine para avanzar esta película, es esto. Tengo miedo. Ya no tienes por qué tenerle miedo. Era un sociópata. Siempre lo tenía todo bajo control. Decía que fuese a donde fuese, me encontraría. Se acercaría a mí y yo no podría verle. ¿Estás bien? Hay alguien sentado en ese sillón. He encontrado una prueba que demuestra lo que me está pasando. ¿Necesitas ayuda? Adrian está muerto. He ido a su casa hoy. No está muerto. Tengo un montón de cenizas en una caja que afirman lo contrario. Ha descubierto la forma de hacerse invisible. La única genialidad mayor que inventar algo que le haga invisible es idear la manera de torturarte, incluso estando muerto. El verdadero talento de Adrian. ¿Te imaginas, Francisco Javier, la posibilidad de hacerse invisible? Sí. Además, yo creo que uno de los grandes anhelos del ser humano, ¿no? El poder lograr hacernos invisibles para que no nos vean, sobre todo para cometer cualquier tipo de acto no legal, ¿no? Como es este caso, ¿no? De esta película. Y bueno, en la novela original era porque el protagonista al final entra en una rueda de locura que empieza a provocar robos en un pueblo de Sussex, en Inglaterra, que algunos de los lugareños creen que realmente se deben a reales espíritus que han vuelto al pueblo para atormentar a los habitantes. ¿Qué me dices, eh? Sí, tal cual. Además, cuando el protagonista Griffin, que es el protagonista de la novela, llega a la posada de este pueblo, llega evidentemente con esa iconografía propia de esa novela, que es la gabardina ancha, el sombrero grande, las vendas en la cara, esas gafas oscuras enormes. Él está totalmente tapado porque, claro, debajo no se ve, es totalmente invisible. Y claro, alquila una habitación
y al alquilar la habitación empiezan todos los del lugar un poco a provocar rumores de que allí ocurren cosas que son extrañas, que están además un poco relacionadas con aquello a lo que ellos llaman espíritus que han leído en la prensa, porque además H.G. Wells lo que hace es recoger todo lo que es la tradición espírita de finales del siglo XIX y lo plasma desde el punto de vista científico en una novela inigualable como es esta del Hombre Invisible. Esa es la novela. No sé si tienes más datos que quieras dar de la novela. Sí, de la novela aquí lo más interesante de todo es, siempre se ha hablado mucho de H.G. Wells como un profeta, ¿no? Como alguien que se adelantó en su tiempo. Yo creo que esto es más dado para un poco enmarcar a Julio Verne, que al final muchos de los inventos que él nombró en sus novelas se terminaron por convertir en realidad. Pero en el caso de H.G. Wells, sus novelas tienen un punto, científico, pero tienen un punto también que va más allá. Digamos que es un autor más audaz, en el sentido de que cosas como lo que vemos en la novela del Hombre Invisible o La Guerra de los Mundos todavía no han ocurrido. Y es de este tipo de autor que es hijo de su tiempo. Es un hombre que le gustaba muchísimo la ciencia, leía mucho, era muy culto, y al final lo que hace es, con su fantasía, llevar adelante historias que todavía estamos hablando sobre ellas. Ya, y que quizás estén a punto de convertirse en realidad, como vamos a ver dentro de un poquito. Como decías, la novela arranca en ese pueblo Iping de Inglaterra, un tipo extraño vestido con un grueso abrigo largo, completamente cubierto por vendas, grandes gafas, y es extremadamente solitario. Decide a la gente de su alrededor que quiere permanecer solo, empleando la mayoría de su tiempo en una habitación trabajando con aparatos extraños, ¿no? Sí, completamente extraños, es el típico científico loco, ¿no? Y claro, lo que él está logrando es que la luz no le refleje, porque al final, para poder controlar la invisibilidad, el ser que consiga esto, lo que tiene que hacer es que la luz le traspase. Es decir, que H.G. Wells avanza mucho en lo que se llama la refracción de la luz, y además en experimentos científicos que hasta hace muy poco se han empezado a dar en ensayo. Avanza casi prácticamente unos 120, 130 años a lo que ahora puede estar respondiendo la ciencia. Ahora hablaremos de esos datos científicos y de la famosa capa de Harry Potter, que a lo mejor tiene que ver con todo esto. Es curioso porque si sigue un poco esos fenómenos paranormales de la novela, los lugareños, después de esos extraños robos, asaltan la habitación de ese forastero y ven como los objetos de la habitación cobran vida, la silla vuela por los aires, como si fuera movido por un espíritu. Sí, como un poltergeist, realmente. Hay un capítulo que se titula El mobiliario enloqueció, que es el capítulo 6 de la edición que tengo además yo aquí encima de la mesa, y se ve además unos grabados donde la señora de la posada entra y ve cómo la silla se abalanza contra ella. Y además es lo que comentaba antes, ¿no? Que ellos, como no tienen una referencia a un hombre invisible, porque esto para ellos no les cabe en la cabeza, lo más cercano es, vale, estos son fantasmas, estos son espíritus que este hombre ha traído a esta habitación. El Hombre Invisible, una película que ya está por ahí funcionando. ¿Quién la dirige? La dirige un director que se llama Leigh Whannell, que además hizo hace unos años una película bastante interesante que se llama Upload. Es un director que está muy vinculado al mundo de la ciencia ficción. Y yo creo que va a dar mucho que hablar, porque además es una vinculación muy interesante con ese thriller de suspense de toda la vida, que algunos han llegado a emparentar, incluso hasta con Alfred Hitchcock. Por lo tanto, es una película que atrapa casi prácticamente desde el minuto 1. ¿Quién es la protagonista? La protagonista es Elizabeth Moss. Elizabeth Moss. ¿Y es una película clásica de la Universal o...? Bueno, realmente Universal en su catálogo tiene a estos monstruos clásicos, porque ya desde casi prácticamente los orígenes del cine llevan haciendo versiones y más versiones de este Hombre Invisible. Fíjate, en el año 1933 hicieron la primera dentro de ese ciclo llamado de Los monstruos de la Universal, y fue dirigida por James Whale, que está considerado uno de los grandes, uno de los padres también del cine fantástico de ciencia ficción, y que hizo también ese Frankenstein de Boris Karloff.
esa película además en blanco y negro con tintes muy clásicos, pero por otro lado también muy sobrenaturales. La verdad es que los espectadores que la debieron de ver en ese momento debieron de quedar muy impactados. Fue un gran éxito de taquilla además. Vale, no queremos hacer competencia a nuestra compañera Yolanda Flores en el programa de película, por ello estamos hablando de cines y de cosas que tienen que ver con el misterio. Creo que tenemos un fragmento de la película, de esa otra versión que se hizo en inglés, a ver lo que escuchamos. Sí. Put the handcuffs on. How can I handcuff a blooming shirt? Quick, get out of him! Por lo menos Risueño era el hombre invisible, ¿no? Desde luego es sobrenatural, es muy sobrenatural esta carcajada. Y era un fragmento de esa película, 1933 me decías. Eso es del año 33, una película en blanco y negro de las que hay que ver obligatoriamente. Vale. Volvemos a la novela, volvemos a los autores. Decías que algunos otros autores han hablado, Julio Verne, por ejemplo, han hablado de este tipo de cosas, de la posibilidad de hacerse invisible, ¿no? E incluso un autor ruso, tengo por aquí, Yakov Perelman. Sí, Yakov Perelman en el año 13, es decir, casi prácticamente coetáneo a H.G. Wells, escribió un libro científico llamado La física puede ser divertida, y hablaba de la posibilidad de que Wells pudiera haber acertado, pero casi se equivocó en una cosa, porque si al final el ser es completamente invisible, su retina también lo es, y la retina del ser humano es algo así como una cámara oscura, es decir, que dentro del ojo, cuando captamos la luz, es cuando vemos todo lo que nos rodea, pero si es invisible, no podemos ver la imagen, por lo tanto el personaje, el protagonista, tendría que ser completamente ciego. Pero sí que es verdad que H.G. Wells habla de un pequeño matiz dentro de su personaje que dice que parte de su retina se puede llegar a ver si uno observa el ambiente, es decir, que al final podemos llegar a atrapar al hombre invisible porque hay una parte de sus ojos que sí que se ven en ese lugar, en ese espacio que creemos que no hay nadie en él, claro. Ya. Julio Verne también escribió algunas cosas, ¿no? Acerca sí, también. Acerca de prácticas alquímicas para lograr la invisibilidad. Mira, hay una novela que nadie prácticamente conoce, es una novela muy desconocida, se titula El secreto de Wilhelm Storitz, es una novela posterior a la muerte de Julio Verne, que fue rescatada por su hijo, Michel Verne, de unos legajos, de unos documentos que tenía su padre en la mesa de escritorio, y es curioso porque esta novela habla también de un hombre invisible que también provoca todo tipo de problemas, en este caso en un pueblo en Hungría. La novela ya no es tanto de robo, sino que se entremezcla con una historia romántica de por medio. Pero lo más interesante es que Julio Verne no lo nombra como un científico, hayas acertado plenamente cuando lo has descrito. Habla como si fuera un alquimista, es decir, alguien capaz de doblegar la física a través de estos elementos fantásticos que parten desde la Edad Media. Y ahora sí, vamos ya a la capa de Harry Potter. Parece que la ciencia está haciendo cosas que tienen ya muy avanzado con todo esto. Déjame que escuchemos un pequeño fragmento que nos has pasado que habla de esa posibilidad y de algo que se está haciendo ya realidad. Una de las teorías más complejas consiste en igualar el índice de reflexión de un cuerpo con el del medio que lo rodea, como en el caso de estas pelotas transparentes que al sumergirse en el agua desaparecen por completo. Otra, más sencilla de lograr, consiste en cubrir un objeto con un material especialmente diseñado para que la luz se doble a su alrededor y por ende no pueda ser percibido por el ojo humano. Para demostrar su teoría, el profesor Ulf Leonard recubrió un muñeco con uno de estos materiales. Así se puede ver cómo la luz pasa a través del objeto como si éste no estuviese presente. Increíble ya. Y hay una empresa, creo que canadiense, que ya está haciendo cosas que escapan a la imaginación, ¿eh? Sí, totalmente. Esto ya es prácticamente como si fuera una novela ya de H.G. Wells, pero en realidad. Esta noticia salió en noviembre del año pasado y se decía que efectivamente se ha descubierto ya la capa de invisibilidad de Harry Potter. Lo que pasa es que ese titular es muy llamativo, pero debajo, si uno lee el texto, entonces descubre que una empresa canadiense llamada
Hyper Steel Biotechnology ha creado un tejido que es capaz de hacer esa refracción de la luz para que todo lo que haya detrás de ese tejido aparezca invisible. Pero sí que es verdad que no es una invisibilidad perfecta, sino que al final, si uno se acerca, efectivamente ve el cuadrado del tejido, es decir, no es invisible perpetuamente. Pero esto sí que es muy bueno de cara un poco a la industria armamentística, porque con este tejido pueden ocultar desde tanques, soldados, todo tipo de materiales, y a lo mejor pues en las próximas guerras, en los próximos conflictos bélicos, pues se podría volver a utilizar. Y hay una película que se llama Misión Imposible 4, donde se muestra, además, hay una escena donde se muestra esto colocado en un pasillo donde unos personajes entran a un lugar a robar datos y no son descubiertos gracias a esta plataforma, a esta capa de invisibilidad. ¿Te imaginas? Increíble. Que se pueda conseguir, ¿verdad? Y si el cine lo está avanzando ya, que de vez en cuando va por delante de la realidad, e incluso por delante, o bueno, unos pasitos detrás de la escritura, es porque ya se está haciendo algo por ahí. Déjame que ponga la musiquita y te despido. Con nuestro compañero Pantallas Misteriosas, Francisco Javier Millán Almenar, para traer ese lado más oculto de algunas de las películas. Creo que dentro de poco nos toca El Resplandor, ¿no? Vaya pedazo de miedo que daba esa película. 40 años nos lleva dando miedo esta película. 40 aniversario cumple este año, así que hablaremos de sus secretos y de cómo Stephen King se inspiró para crear la novela original. Perfecto. ¿Forma de contacto contigo? Ya sabes, mi correo electrónico fmillanalmenar@yahoo.com, y si no, en redes sociales. Espero que sigamos disfrutando a tu lado. ¿Y te han dado entradas para ver la película o hay que pasar por taquilla? Hay que pasar por taquilla, a no ser que nos hagamos invisibles y nos colemos. Por eso lo decía, vale. Gracias, fuerte abrazo, seguimos aprendiendo. Nos vemos. Fuerte abrazo. Igualmente. Está muy cortito. Han dicho nuestros compañeros que ha habido un problema, una incidencia en el podcast. No hagáis caso de no era pequeñito, seguimos estando al 100% de descargas, porque en otras muchas plataformas estamos hasta arriba, y también en la nuestra, aunque se vea cortito, ¿no? Sí, muy importante decir a todos los oyentes que escuchen el programa a través del podcast de Radio Televisión Española, que tienen que meterse en la página web www.rtv.es y buscar nuestro programa a la carta. Allí pinchan y escuchan online o bien descargado el programa Espacio en Blanco. Nos escuchan en multitud de lugares, 100 y pico países, según Ramón Álvarez. Los ganadores, si nos vamos... Tenemos a 5, a Manuel March de Barcelona, Ana Grajal, amiga de Facebook, Ángel Oliver, que es de Jaén pero nos ha llamado desde el camión en ruta y va hacia Holanda, a Agustina Sanz de Alicante y a Silvia Jiménez de Granada. Ya sabéis que tenéis que escribirnos vuestra dirección postal a un correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es. Enhorabuena a todos y gracias a toda la gente que participa en el concurso. Feliz semana. Igualmente. Y felicidades. Nos vemos prontito. Gracias. Hasta la semana que viene. Y por hoy terminamos. Ha sido un placer pasar estas 2 horas juntos aquí en directo, en vuestra casa, en la de la radio, en Radio Nacional, a celebrar el Día de la Diosa. El Día de la Mujer, bueno, todos los días, decíamos antes, tenían que ser son los días de la mujer. Mientras tanto, feliz semana, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música hasta las 4, y luego 2 trillones ya damos de nuestro compañero David Sierra. La radio continúa y aquí os esperamos. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco.